Hola joyas, voy a iniciar a preparar la sala para invitar a Cristian. Hola, Buenas, buenas, buenas. ¿cómo estás, Cristian? Señorita Sofía Fuentes, muy buenas tardes para vos, para todas las personas que nos acompañan. Buenas tardes, buenas noches, buenos días. Hola. Bienvenido, Cristian, a todos los que nos acompañan, los que se van a estar sumando a este encuentro. Episodio número 6. ¿En qué momento? ¡Wow! Episodio ¿Viste? número 6 de Joyas de Iniciación con Cristian Ceballos, mi invitado de lujo. Y hoy estás aquí. Vamos a recorrer un tema muy interesante. Y también hoy es viernes 25 de junio, pero mañana sábado tienes un evento muy especial que me gustaría abrir el encuentro y que nos platiques. Hoy estás aquí, pero mañana sábado 26 de junio, ¿dónde vas a estar? Bueno, gracias, Sofía. Bueno, la Organización de Humanidad Unida, ¿sí? Está Ujú. organizando un evento al cual están todos invitados. Es online, es gratuito, tanto lo que es mañana sábado como el domingo, ¿sí? Ok. De mi parte es la segunda vez que participo en un evento organizado por ellos. Y en esta ocasión, mañana a las 15:40 de México, del DF, que son en Argentina es 17:40, voy a estar compartiendo media hora en mi exposición, donde voy a estar hablando del tema de la trampa de tu percepción y dar algunos tips para aprender a liberarte. Y luego a las 19 de Argentina, 17 de México, voy a estar participando de un panel junto a otros conferencistas donde vamos a estar hablando de lo que es crear tu realidad, como lo que realmente es, desde distintos puntos de vista. Genial. Wow. Así que bueno, gracias por preguntar. Muy bien. Y entonces, para conectarnos al evento, los links a Si través de tu entra, página, no, ¿dónde nos no, esto encontramos? es, si van a Facebook, por ejemplo, y van a la fanpage de la comunidad de Humanidad Unida, ahí están posteados los links para poder participar del evento que tío empieza desde tempranito, Muy a bien. las 11, a las 11 de México, creo que en total somos unos casi 20 conferencistas que vamos a estar compartiendo distintas charlas, desde, ¿cómo lo decir?, de distintas ópticas, distintos puntos de vista. Así que bueno, muy factiblemente cada uno podrá encontrar en alguna de las conferencias o más de una, algo que le aporte y que le resuene con, bueno, con lo que está, con el proceso que está viviendo cada quien. Genial. Integración de percepciones. Wow. Integración de percepciones. Esto que hablamos siempre, Sí, de que lo que nosotros llamamos verdad, que a su vez llamamos realidad, no es más que un punto de vista que tenemos sobre una situación. Pero un punto de vista deja por fuera los otros 359 que harían una vista panorámica. Entonces, digo, al menos, si sí. tomáramos un punto de vista por cada grado para mirar un mismo punto. Sí, como Así un que bueno, ejemplo. claro, exacto. Genial. Y nosotros le llamamos realidad a un punto de vista. ¿No? Todo lo que hay que dejar por fuera para decir Sí. eso es verdad. Para decir yo soy Sofía, por ejemplo. Por Y esta es ejemplo, mi por realidad. ejemplo, por ejemplo. Por Es más lo ejemplo. que hay que dejar por fuera que es más la energía que se insume para bloquear un montón de información y un montón de percepciones para que solamente una se sostenga. ¿Qué Que cosa? qué ¿Qué cosa, cosa? que considero que por ahí podría ser todo el desgaste energético que percibimos en la actualidad y que ha estado siempre. Es como, no tengo la energía y ese es un tema que, bueno, lo vamos a ir recorriendo durante este encuentro porque hay varias Ajá. preguntas que van dirigidas hacia ese Oh, tema. bueno, Pero antes de iniciar, les platico, ¿estás de acuerdo, Cristian, que platique la dinámica?
Adelante. Muy bien. Les platico para los que nos están acompañando la dinámica de este encuentro, que si tienen alguna pregunta que quieran que Cristian responda, si tienen algún comentario, los vamos a estar recibiendo. En su pantalla de Instagram, en la parte de abajo hay un signo de pregunta. Ingresan ahí y yo voy a leer cuando lleguen sus preguntas, yo las voy a ir leyendo. Si hay tiempo en este encuentro, las respondemos, las responde Cristian, y si no, estamos haciendo una listita de preguntas para ir respondiendo en diferentes clips. Así es, exactamente. Así es. Que hay bastantes preguntas ahí para sí, de hechas y todo para tipo. responder. Y de todos los gustos, exactamente. Sí, así es. Desde muchos tipos de percepciones diferentes hay muchas preguntas, es lo bueno. Quiere decir que estos espacios están despertando al menos esa curiosidad de preguntarnos, y o sea, mil gracias, la verdad, a los que han enviado sus preguntas. Ahí vamos a ir respondiendo. Bueno, Cristian va a ir respondiendo. Yo le pregunto a Cristian, Cristian responde. Y claro, total dijo Cristian. Así que. Claro, yo nada más pregunto. Ok, y ahora sí. Bueno, y ahora sí. Mira, pasó tu perrito, Cristian. ¿Viste? Está Coco por ahí. Genial. Jugando en el parque. Genial. Bueno, explicada la dinámica, vamos a ingresar al tema de hoy que venimos conectando, nos vienes compartiendo desde la percepción, la conexión que tiene con nuestro mito personal, con los mitos sociales, y comenzamos a hablar de entonces los paradigmas, los 4 paradigmas que son ciencia, religión, política y economía. Entonces lanzabas la pregunta de, ¿y entonces son mitos? Y desde ese mito que es, tomamos uno, que es la economía, con el cual me encantaría que nos explicaras, nos platicaras acerca del mito de la economía. ¿Desde qué óptica? Desde la óptica de un... Muy amplia la pregunta. Bien, no, lo primero que hay que entender, yo creo que hay una cuestión que es fundamental a la hora de hablar de lo que es la economía, ¿sí? Y es no reducir, cuando hablamos de economía, el tema únicamente a tu relación con el dinero. Eso es el primer paso a considerar, porque hay una asociación automática hecha entre economía y relación al dinero, o solamente relacionarla con ese dinero, ¿sí? Y la economía no tiene absolutamente que ver con eso. Inclusive desde su concepción de la palabra, ¿sí? La etimología, que economía viene de econos, es una palabra griega, que básicamente a lo que invita es a poner tu hogar en orden, ¿sí? La traducción, si viéramos la palabra, estaría más relacionada a esto de ordenar tu hogar, ordenar tu espacio. Así que ahí ya empezamos a darnos cuenta de que no es una cuestión que simplemente se reduzca a el dinero, ¿sí? Porque también, simplemente para darlo como ejemplo, podemos hablar de la economía en relación a lo que es la energía, ya que antes lo estábamos mencionando, ¿sí? Con el tema de el insumo y el gasto de energía, por ejemplo, que te lleva y te conlleva mantener un punto de vista teniendo que bloquear un montón de otras posibilidades. Bueno, eso, que es un gasto de energía, o sea, en relación a la energía, también habla de una economía. Hay una economía a nivel de nuestro psiquismo, ¿sí? Nuestro psiquismo tiene 3 pilares. Uno es lo que sería la topología, la dinámica, ¿sí? Y la economía también de nuestro psiquismo, que tiene que ver con la manera en cómo utiliza los recursos energéticos, ¿sí? O sea, básicamente entonces, para entenderlo, al menos yo te diría que si querés entender la economía, tenés que entenderla desde el lugar de el uso que vos hagas de ciertos recursos, ¿sí?
Y aprender economía es el aprender el buen uso y la efectividad en el manejo de esos recursos, ¿sí? Así que ya ampliamos el panorama muchísimo más. Claro, Siempre hay que aprender a diferenciar, a separar, para luego apostar a entender e integrar. Ya claro, dijimos lo que no es, y de alguna forma también empezar a ver que es mucho más amplio el tema de qué significa. Tampoco hay que caer en la trampa de cuando se habla de economía y que se habla de prosperidad o abundancia, que son dos ujú. palabras que muchas veces están muy, Se muy escuchan en mucho, boga. Sí, sí. que sea abundante, próspero. Yo de entrada siempre advierto que hay que tener mucho cuidado con algunas cosas, sobre todo cuando las pones en palabras, porque el genio de la lámpara, cuando vos le solicitas algo, cuando te dice, bueno, decime tu deseo, el genio de la lámpara no interpreta, sino que ejecuta textualmente lo que le estás diciendo. Y si vos simplemente le decís abundancia o le decís prosperidad, pero no ubicás de qué y respecto de qué, el genio se encargará de completar esa parte que vos no pones en palabra con lo que se le antoje. Entonces, si vos pedís abundancia, en tu cabeza imaginás, hay una relación entre una foto en tu cabeza que asocia abundancia y dinero, pero no lo estás nombrando. Y si no lo pones en palabra, está en el terreno de lo imaginario. Entonces, después te encontrás con abundancia de problemas, Ujú. con abundancia de discusiones, con prosperidad en tus gastos. O sea, si vos no ubicás con claridad prosperidad o abundancia, ¿sí? El universo la completa con lo que guste. O sea, también entonces aprende a diferenciar lo que es la prosperidad y la abundancia respecto de la economía, que no tienen algo que ver. Así para empezar a entender entonces, como te decía, de que Claro. hablamos de un concepto mucho más amplio. No Ujú. sé si querés ir, estoy hablando mucho, si querés ir diciendo algo, adelante. Mientras me tomo Em, el café. ándale, provecho, provecho. Gracias. Bueno, entendiendo lo que nos dices, y sí, em, ahorita actualmente hay como, está de moda, podríamos decirlo, todos los conceptos de abundancia, prosperidad. De hecho, llama mucho la atención porque hay un ritual y voy a cambiar mis Ajá, finanzas, pero a ver, entonces, lo que nos vienes explicando es, ya hay conceptos, ya desde decir la palabra ya cada uno tiene un concepto diferente. así Por es. ejemplo, recordé, por ejemplo, para muchos economía lo tienen relacionado a algo que es económico, que es barato, También. que entonces ya por ahí empezamos a ver que es un tema que no es así de rápido ni de solución rápida, sino que hay que hacer todo un trabajo interior para ver primero qué conceptos tenemos o qué, a ver, no lo sé, qué mito tenemos acerca de la economía, qué tenemos relacionado, no basta con una palabra, para poder Sí, entonces sí profundizar en el tema. tal cual. Acuérdense que siempre queremos respuestas. Siempre cuando se plantea algo, lo que queremos son las respuestas. ¿Y qué hago y cómo lo soluciono? Sí. Y de mi parte siempre la invitación es entender que el primer paso hacia resolver algo, ¿sí? Es entender ese algo. O sea, las preguntas, no respuestas. Estamos muy acostumbrados a que todo tiene que tener una respuesta y que esa respuesta además tiene que estar orientada a una solución. Y el primer paso siempre es entender cuál es la problemática, cuál es tu relación a esa problemática, lograr entender la involucración que vos tenés dentro de esa problemática y todas esas respuestas las vas a encontrar no tratando de solucionar el tema, sino entendiéndote vos en relación a eso, con preguntas en primera persona, donde te involucres en relación a eso, ¿sí? Ujú. Entonces, en la economía también funciona así, entender cuál es tu relación a la economía y, como decíamos, separarla con claridad de esos conceptos. Inclusive dentro de cuestiones quizás más relacionadas al mundo bursátil, porque están quizás dentro de la economía, pero que no
hablan de la economía solamente que nosotros apostamos a compartir, que es una economía consciente, ¿sí? Que es la diferencia con la economía tradicional, pues también muchas veces se confunde finanzas con economía, ¿sí? Y finanzas y economía tampoco son lo mismo, aunque muchas veces se las confunde, ¿sí? Tal cual. Ya desde el concepto, finanzas viene de finiquitar algo, ¿eh? Y es una cuestión que nació allá por la Edad Media cuando empezaron a tener que usar, empezaron los primeros bosquejos de banco, digamos, ¿sí? Ahí un poquito más, ahí empezó el tema de las finanzas. Pero como ven, no tiene nada que ver con la economía directamente. Sin embargo, se lo mezcla todo y se lo pone como si fuera todo parte de lo mismo. Y esa confusión de querer meter todo dentro de la misma bolsa y mezclarlo que genera caos. Sí. Así que bueno. Y Ajá, entonces, a ver, por ejemplo, entonces, eh, a nivel social hablábamos de estos cuatro paradigmas, uno que es la así es. economía, que es, digamos, un programa automático en el que está a nivel social. Si vamos al mito de la economía a nivel Sí, me social, gustaría entender básicamente, primero eso y luego ya irnos a ya qué hago yo con mi, cómo me transformo o cómo conecto con mi economía consciente. por eso, si vamos al mito como tal de la economía a nivel social, está basado en algunas pautas, ¿sí? Ujú. Entre algunas pautas que eso regula el tener y el no tener, quién tiene y quién no tiene, quién da, quién recibe, y sobre todas las cosas arma una estructura de poder entre acumular, quien más acumula, que no es lo mismo que ahorrar, acumular, ¿sí? El que más acumula y el que no tiene capacidad de acumular o de ahorrar. Son pautas básicas que regulan la economía, básicamente. Detrás de todo eso es un tema de poder, ¿sí? ¿Quién tiene más poder? Está asociado que quien más tiene, ¿sí? Es quien más poder puede ejercer sobre algo, o sobre alguien, o sobre una situación. Está asociado también al tema de la felicidad, como dice, la plata no hace, el dinero no hace la felicidad, pero lo ayuda, o sea, pues digo que está muy asociado a eso. Y sobre todas las cosas también a la generación de necesidad, ¿sí? A lo que es la economía a nivel, vuelvo a decir, social, tiene un mecanismo constante de generación de necesidad, ¿sí? Porque es una manera de estar todo el tiempo atrapado en ese mito. Y si lo tuviéramos que sintetizar como puente hacia lo que apostamos, que es la economía consciente, básicamente podríamos decir que es un intercambio. Un intercambio, en la mayoría de las ocasiones, voy a decir a nivel social, ¿sí? Lo que Ujú. representa a nivel social, un intercambio de tiempo por dinero, ¿sí? De tiempo por dinero, basado por lo general en el mito occidental cristiano de que mientras más tiempo uses, mientras más sudes tu frente para obtener algo a cambio, ¿sí? Tiene más valor, ¿sí? Así que bueno, esa es un poquito para entender a nivel social lo que la economía como mito, ¿sí? Básicamente ubica. Y todo lo que desprende, ¿sí? Porque a partir de eso están los pobres, los ricos, los que tienen, los que no tienen, los que usan, los que a través de eso manipulan, bueno, etcétera. Se arman un montón de combinaciones a partir de esas estructuras. O sea, de ahí se desglosa, digamos, todo el sistema de creencias que cada uno hemos ido experimentando, o esos dichos familiares, como por ejemplo, para trabajar y tener dinero hay que sudar y el sudor de la frente, no recuerdo bien cómo es ese dicho, pero algo así. Sí, que te ganarás tu pan con el sudor de tu frente. Claro. Eso es el castigo que Dios le impuso a Adán al momento de expulsarlo del paraíso, que le dijo, ahora vas a sufrir por haber hecho lo que hiciste. Entonces, dentro de ese marco del castigo, uno fue eso, ¿no? Que tendrá que ganarse el pan con el sudor de su frente. Claro, y ahí es súper interesante porque entonces consideramos, o sea, ya como desmoralmente que es bueno estar
sufriendo y sudando para obtener el dinero, porque si somos buenos cristianos o buenos Claro, hijos es de que Dios o lo que es sea. un mito. Sí, acuérdense que cuando hablamos de mitos y hablamos de estas cuestiones como religiosas, digamos, no tiene nada que ver con tu creencia, con lo que vos creas, si crees o no en Dios o si crees en quien fuera. Estamos hablando de los mitos que actúan en tu Sí. inconsciente, que no Ujú, tiene absolutamente que ver con que vos creas o no creas en Dios. O sea, claro. bueno, el hecho de estar en Occidente automáticamente instala esos mitos, ¿sí? Que son básicamente todos los mitos que derivan del cristianismo, en ese aspecto, digamos, ¿no? Que a Claro. su vez son del judaísmo, porque bueno, estamos hablando en ese aspecto del Viejo Testamento, pero bueno, todos los mitos nuestros a nivel occidental están basados, por lo general, en ese tipo de cuestiones. Así que sí, con lo cual también ves cómo se arman asociaciones y creencias, ¿sí? De que la única manera de ganar dinero es trabajando, que además trabajar más tiene un valor, tiene un plus, sufrir, no se considera, vuelvo a decir, la relación que hay en el tiempo que tenés que dar a cambio para recibir ese dinero. Fíjate si ya vamos más allá del mito para ver en la práctica cómo funciona. Por lo general, si quienes más tienen, así sea desde lo automático, no importa, son los Ujú, que menos esfuerzo le dedican al trabajo. O sea, el que más esfuerzo está, el que está todo el tiempo, está todo el tiempo basado en ese intercambio. Ahora, si por programación o porque desde tu lado lo has generado, encontraste lo que es la efectividad, ¿sí? Vuelvo a decirte, es por lo general quien menos esfuerzo aplica, quien más ganancias genera. pues sí, así es. Es, entonces, por ejemplo, entraríamos en temas de el valor que le doy a mi tiempo y a mis recursos, por ejemplo, para comenzar a dirigirnos a una economía consciente Bien, o, o si queremos empezar a qué. hacer el pasaje a entender que es una economía consciente, así como decíamos que la economía en lo social tiene ciertos pilares, ¿sí? Como esto que Ujú, veíamos, esfuerzo, bueno, la economía consciente también. Dentro de esos pilares en lo que está apoyada la economía consciente, uno es el concepto de valor, ¿sí? El valor, que es una palabra que dentro del marco económico se usa cuando se habla de el la valor, bolsa de la valores. bolsa de valores, los valores, etcétera, Ujú, pero que bueno, ya aplicado a esto que decíamos, que la economía no se limita, no se reduce solamente a hablar del tema de lo que hace tu relación al dinero, cuando hablamos de valor, también estamos hablando en sus otras concepciones, no solamente en cuanto a el valor como tal, sino por ejemplo a tu valentía, ¿sí? Para que la veas de otra acepción y demás. O sea, empieza a ampliar el concepto. Así que el valor y el valor que vos te das es uno de los pilares fundamentales. ¿Sí? Si ya vamos más en relación al dinero, primero el dinero pasa de ser un papel electrónico o en lo real y se transforma en una energía que, como lo dice, inclusive como se lo nombra, es circulante. ¿Sí? En muchas ocasiones al dinero se lo nombra como circulante. Por lo tanto, eso te muestra que el dinero es una energía y por lo tanto tiene que circular. ¿Sí? O sea, no se trata de acaparar, de tenerlo por tenerlo, de ahí nada más por decirte, solamente por acapararlo, sino que la clave está en que esa energía circule y hacerla circular. Y eso se logra entre una lógica que se arma entre lo que es el ingreso y el egreso, o sea, las ganancias y los gastos. Pero bueno, eso hablaremos en algún momento, es más de la dinámica, a lo que claro. hace, pero vamos viendo como distintos conceptos sobre lo que está armado. Y sobre todo, el fundamental, que es el Ujú, tema del orden, como decíamos, economía, ser el que ordena tu casa, ser el regente de tu casa, pues bueno, tiene que ver también entonces con ese orden en sí mismo que estamos viendo. Y después, bueno, hay conceptos como lo que es el ahorro, que es importantísimo, pero que el ahorro, vuelvo a decir, no es achicar,
Por lo general, cuando alguien habla de ahorro, dice, ay, quiero ahorrar para comprar tal cosa. Ah, vea que bien, bueno, gano 10, de esos 10 que gano, guardo 3 que los ahorro para cuando, y los voy juntando y los compro. Ese es el concepto tradicional de ahorro. Bueno, eso no es ahorrar. Eso es reducir en un lado para gastar menos y eso que te quedó de sobra es lo que después juntar. Eso es juntar, pero no es ahorrar. Ahorrar tiene que ver con, ok, gano 10, quiero comprar tal cosa, sale 13, genero circuitos, largos circuitos, una palabra que ya hemos usado en algún momento, Sí. en donde me genero más ingresos en dinero y esos más ingresos en dinero, en comparación a lo habitual, es lo que uso como eso que realmente es el ahorro. Así que bueno, como ves hay un panorama bastante amplio para Sí, hablar es del tema. enorme. Pero bueno, creo que si nos enfocamos, o sea, bueno, tú dime, pero si nos enfocamos en este episodio, en entender lo que es el paradigma de la economía, con todo lo que has dicho, lo que no es, para ir entendiendo que, bueno, para empezar la palabra ya tenemos un caos porque todos tenemos ideas y símbolos diferentes de lo que es la economía. Vamos entendiendo lo que sí es y lo que no es. Y luego estás platicándonos de un puente para de la economía tradicional que nos han enseñado, que es el programa automático que está, a transformarnos a crear una economía consciente en nosotros que no se reduce nada más a dinero. Entonces estás como explicándonos ciertos ítems que nos ayuden a ir entendiendo todo este mundo de la economía, por ejemplo, uno de ellos el valor, la valentía, se me hace muy interesante y hablaste de un punto que es la circulación, o sea, Así es. que tiene que estar circulando el dinero o la energía de los Claro, recursos. claro, Sí, es que ahí el cambio para entender sí. es, el dinero en la economía tradicional se suscribe simplemente a un tema de un papel moneda, vuelvo a decir, sea Mm, electrónico, como pueden ser las criptomonedas, ¿sí? sí. O lo tradicional en cuanto al papel, y hacemos un pasaje a entender ese dinero como una energía y que como Ujú. toda energía, para que funcione y haga un bien en sí mismo, requiere circular. Es como lo que pasa en tu cuerpo. Tu cuerpo está constantemente circulando energía, ¿sí? La economía de tu cuerpo también genera una circulación de energía. Si en algún punto se estanca la energía que circula en tu cuerpo, por el motivo que fuese, o sea, no está circulando, eso genera dolores. Entonces, muy factible que cuando a vos te duele alguna parte del cuerpo, es porque en ese punto algo sucedió con tu energía que se estancó, dejó de circular. Entonces se produce un dolor, se manifiesta en un dolor en el cuerpo. ¿Sí? Sí, Por eso digo que no es un tema que se reduce solamente a la relación al dinero. Hasta puedes totalmente. entender por qué a veces te duele el cuello o la espalda. Sí, tal cual. Anuncio comercial es lo que, bueno, toda esta circulación de energía y lo trabajo en las meditaciones que brindo los viernes en mi espacio aquí, en Instagram, en YouTube, en mis plataformas, y es eso, es hacer circular la energía para limpiarnos de toda la energía pesante, que es la que se ha quedado estancada porque no, porque la acumulamos, porque la estancamos, porque no la supimos gestionar. Entonces, sí te entiendo como desde un nivel energético, o sea, todo, abarca todo eso la economía. Nuestro corazón es un órgano que hace circular nuestra sangre y eso también es economía, son nuestros recursos. Y llegaba una pregunta, Cristian, que Antes de la pregunta me gustaría decir algo, si te parece, para dime, hacer como claro, claro, el claro. punto, para que quede bien clara la diferencia entre la economía tradicional y la consciente. Decíamos que en la economía tradicional es un quién tiene y quién le da, el intercambio, como decíamos, entre tiempo y dinero. ¿Sí? Bien, Sí. a nivel de lo que es la economía consciente, la dinámica de esa economía, cuando la tenés que aplicar, no solamente con vos, sino también junto a otros, es lo que se llama un concepto que es AINI, ¿sí? Que está muy relacionado a la reciprocidad.
Entonces, no es un tema de te doy, me das, sino es un tema más relacionado a la reciprocidad, ¿sí? Pero bueno, eso era como para marcar también e ir instalando algunas palabritas, de las que en Ok. alguno de los encuentros los viernes, mientras desarrollamos el tema, las iremos ampliando, Sí, pero que marca una gran diferencia entre lo que es una economía tradicional y la apuesta de generar economía desde tu conciencia. Ahora sí, genial. Ahora sí te hago la pregunta, porque tenía justo que sí, ver con esto. Me llegaba la pregunta de, ento- entonces, el dinero es una energía y entonces una persona preguntó, a ver, que esta persona, digo, no conocemos el caso, o sea, porque hay que ok, conocer el caso particular, yo lo sé, y sí, pero, por ejemplo, ella me mandaba el mensaje y decía, yo genero loops, entra como en loops, en circulación de ajá, periodos de abundancia o de generación de recursos y después de escasez. Y se repite una y otra vez el mismo circuito. ajá, Entonces, la pregunta de ella es, ¿por qué genero esto? O sea, ¿por qué de repente si tengo una buena relación y estoy generando recursos y cuando llego a una cierta cantidad de recursos, empieza el loop para destruir o para entrar en un proceso de escasez, para volver a generar sus recursos? No sé si tenga algo en cuestión a este tema que nos compartieron, ajá. alguna respuesta, alguna idea, no sé, algo que Sí, nos a quieras ver, compartir. mientras estaba Cleo, la gatita por acá, la habrán visto ahí que estaba asomando. ¿Eh? Bien, sí, esto que estás planteando, si bien tiene un impacto a nivel quizás de cómo lo ve la persona en su economía, ya no es que es un tema en relación a una economía. ¿Sí? Acá es donde claramente podemos ver en la práctica eso que hablábamos como mitos, como creencias, programaciones, en donde Ujú. una persona de repente tiene programado pasar, tener esas, lo que, hablando de mitos, ¿sí? Lo que se conoce como los 7 años de las vacas flacas y los 7 años de las vacas gordas, ¿sí? O sea, una temporada, ¿sí? Un ciclo de mucha prosperidad y después acompañado de un ciclo de escasez. Entonces, para entender ya puntualmente el por qué a esa persona le sucede eso, sí se requiere el caso particular, que la persona pueda poner en palabras, descubrir cuáles son sus creencias asociadas, entender cómo está inscripto en esa persona su relación al dinero, cómo queda inscripto a nivel de la familia, porque la relación al dinero la conocemos por lo que hemos visto que hacía con el dinero nuestros padres, ¿sí? Y la familia en sí misma. Entonces, bueno, hay que ver ahí, vuelvo a decirte, sí entender que esto es un tema de una programación, digamos, ejecutándose, un Ujú. mito, una creencia. Ahora, puntualmente no es que es un tema de economía como tal, ¿sí? No. Pero también sirve entender este caso porque muchas personas se encontrarán con situaciones o similares o algunos de los dos polos, ¿no? El que tiene y no puede disfrutar y se encuentra con esa problemática, el que no tiene y sufre porque no tiene, que serían como no ciclos de tener o no tener, sino directamente o tener o no Constante, tener, no tener o tener. constante, pero que, vuelvo a decirte, cuando alguien se encuentra con eso y por algún motivo lo nota como, bueno, hay un problema que se le genera en eso o ve una problemática, automáticamente lo que surge es, bueno, ¿y qué hago? ¿Cómo lo soluciono? ¿Qué hago para resolverlo? Y se empiezan a hacer un montón de cosas. Dice, bueno, voy a hacer esto aquí, esto acá. O sea, la solución se quiere encontrar por la vía del hacer. Y entonces te pones a hacer un montón de cosas que obviamente no dan ningún resultado, ¿sí? Porque el Ujú. secreto no está en entender cuál es la solución, sino entender cómo es que entraste a ese laberinto. ¿Sí? Es Ujú. un laberinto, tienes que entender cómo entraste en ese laberinto. Porque la única manera de salir del laberinto cuando te metiste es no haber entrado. Entonces tenés que descubrir cómo es que te metiste para no entrar.
porque si te metiste ya estás adentro, digamos, ¿no? Y Claro. el salir del laberinto, aparte como en todo laberinto, vos te metiste y crees que la salida es seguir avanzando, que avanzar un laberinto es dar vueltas y vueltas y llegar a puntos donde no hay más camino y volver y retroceder y andar, creyendo que en algún punto va a haber una salida. Cuando en realidad del laberinto se sale por la misma puerta de la que se entró. Entonces, bueno, pero bien, por decir, esto no es tanto a nivel de economía, pero sí es un Claro. claro ejemplo de cómo una programación afecta tu economía o tu relación al dinero y Ujú. no entendés por qué pasa. Solución rápida no hay, no existe, de lo que se trata es que entiendas y a través de un proceso que tiene que ver con Sí, transformar lo que sos, ¿sí? Porque eso que le pasa a esa persona está asociada a algo que esa persona es, y por eso le pasa eso. Entonces, bueno, hay que transformar, hay que generar esa flexibilidad del ser y transformar eso que vos sos hacia un nuevo ser en donde tenga una respuesta diferente ante esa situación. claro, y Chao. que tenga una economía consciente, un vínculo con la economía consciente. Consciente que sea una economía constante, porque inclusive, bueno, ahí, bueno, quizás me anticipo, bueno, por ejemplo, hay conceptos que se mezclan también, como es, alguien habla de ingresos confundiendo lo que es con ganancias, e ingresos y ganancias no es lo mismo, entonces no entendés por qué no te alcanza, y tiene que ver con que no hay una regulación ahí, o crees que estás hablando de ingreso cuando estás hablando de ganancia. Bueno, hay un montón de cosas que ahí hay que aprender a diferenciar antes de Claro, aplicar. claro, claro. Y entonces aquí voy a leerte una siguiente pregunta A ver. que nos envía Ingrid. Y dice, sí, Ingrid. Ingrid. Sí, bienvenida Ingrid, qué bueno que nos acompañas. Dice, entonces, a lo que nos dirigimos es a entender, no tanto a solucionar el conflicto. Bien, entender que la solución al conflicto inicia por entender el conflicto. No es lo único, pero entender es la base. Yo siempre, el ejemplo para comprender otro lugar es, vos vas al médico, ¿sí? Vas al médico que hay algo que detectás que querés que vas a quien vos considerás que tiene la capacidad de ayudarte a entender qué te pasa. Bien, vos llegás al médico, el médico te dice, hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bien, bien, gracias. ¿La familia? Qué lindo, bien. Después que pasó esa etapa para romper el hielo, el médico dice, bueno, ¿qué te pasa? Y vos le contás qué te pasa. Ahora, el médico no agarra y dice, no, tranquilo, anda a tu casa, pasá por la farmacia, comprate esta pastillita y ya está. A partir de eso que vos le decís, el doctor, el médico, empieza a tener una idea, a través de lo que vos le describís como los síntomas, una idea aproximada de hacia dónde puede estar orientado la problemática que vos estás planteando. Pero a partir de ahí dice, bueno, ¿sabe qué? Ahora vaya y hágase este estudio, este análisis, haga esta cuestión. ¿Para qué? Para recabar información que no tiene acceso el doctor de manera directa, para poder ver donde no ve, como es un análisis, poder recibir información que no ve, y con toda esa cuestión recién llegar a un diagnóstico, y cuando está el diagnóstico recién empieza el tratamiento hacia la cura. Bien, en lo que nosotros hablamos de un proceso de transformación personal es muy similar. Nada más que en vez de hacer análisis clínicos, el análisis es a través de la escucha. Aprender a escuchar qué es lo que la persona está narrando para a través de esa narración, ese relato, ¿sí? Encontrar la información oculta que no está a simple vista, que te ayuda a entender la problemática, a generar el diagnóstico y luego entonces generar el tratamiento hacia la cura. ¿Sí? Pero básicamente es, como ves, un ejemplo paralelo en donde se muestra que siempre primero se trata de entender, de llegar a un diagnóstico claro, porque un diagnóstico claro da un tratamiento claro, un diagnóstico errado da un tratamiento errado. Como estamos acostumbrados a no hacer diagnósticos, sino a directamente querer aplicar una cura sin entender el problema, las curas que se aplican no solucionan algo, lo empeoran, porque no se sabe a qué diagnóstico están aplicando.
Es el cortocircuito. Vi y ya quiero resolver. Vi y quiero resolver. Cuando de lo que se trata es veo, comprendo y luego resuelvo. Claro, y ahí en la cuestión de la economía aparece una palabra que es la necesidad. Entonces necesito resolverlo, pero para allá, para ayer, como se dice. Entonces empezamos en un acelere por el hacer, que no necesariamente es la solución. Y recuerdo que nos decías de estos 3 registros que tenemos, en algún momento, no lo has comentado aquí, pero ya te he escuchado, que es un 70% de nuestro registro simbólico, un 25% energético y un 5% es la acción. Así Entonces, es. siguiendo esta formulita, entiendo, al menos yo entiendo más lo que estás diciendo ahorita, de todo el análisis, el ir desglosando para ir entendiendo todo ese mundo simbólico, registro simbólico que cada uno tenemos, y para entender, por ejemplo, en este caso, la economía en nosotros. Así es. Por eso la clave, vuelvo a decir, es generar un buen diagnóstico claro y a partir de ahí generar el tratamiento correspondiente. Desde lo automático es problema, querer solucionarlo, sin comprenderlo. Con lo cual, a lo sumo, lo que tenés que hacer es creerle al otro lo que te dice, pero nunca vas a aprender vos a usar herramientas, sino que, porque bueno, la estás comprendiendo, ¿sí? O simplemente hacer por hacer, que lo único que te va a generar es frustración porque no te vas a ir a ningún lado. Fíjate, ya hablando de lo que es la economía y la relación con el dinero, es muy común que cuando alguien habla de su relación al dinero, es muy común que cuando cree que su relación al dinero es mala, habla de que tiene problemas con el dinero. Sí, problemas con el dinero. Aparte, como si el dinero fuera una persona con la cual puedes tener un problema. Sé que el billete le discute. Me cae mal, me cae mal. Claro, la carita del billete discute con vos, pero bueno, más allá de eso, entender que una cosa es problemas con el dinero, por lo tanto, si lo que estás marcando es problemas con el dinero, te va a faltar más para darle una solución, a entender que tu problema es quizás en lo que hace a la falta de generación de tu parte de dinero, en donde, como es un diagnóstico más claro, entonces el tratamiento, listo, tenés que generarlo, y bueno, ahí después se verá de qué manera. Pero bueno, ahí tenés un ejemplo también para entender cómo en el imaginario nuestro se asocian creencias, no entendemos qué está pasando, pero ya queremos una solución. Y bueno, así podremos seguir recorriendo viernes a viernes lo que hace a este mito. Claro, años y años de platicar de este tema porque es interesantísimo. Cristian, yo sé que estamos en tiempo, hay 2 preguntas más por ahí. Ajá. ¿Las contestas en clips o las realizamos? ¿Son de economía consciente o de economía? Porque si son así, las invito tanto a las personas que hicieron las preguntas como a nosotros a abrir el próximo encuentro respondiendo esas preguntas. Dale. Si son de algo que no hace economía, las respondemos con los clips. Genial. Si tienen que ver con lo de economía, entonces, nada más dame un segundito que voy a hacer un screenshot para que no se me vea la... Dale, así ya tenemos con eso, ¿sí? El punto de apertura de lo que hace al próximo encuentro, ya abrimos con esas preguntitas, y a quien las haya hecho, las invitamos también al capítulo 7 de la primer temporada, episodio 7 de este espacio. Es un tema muy, muy interesante y muy valioso, y en estos tiempos, bueno, siempre, pero en este tiempo considero que es un muy buen momento para hacernos cargo de nuestra economía y crear una economía consciente, la verdad. Es un buen momento, así es. Es un muy buen momento. Así que bueno, muchísimas gracias, Cristian, a todos los que nos estuvieron acompañando, y bueno, ya saben que episodio 7 vamos a ir, Cristian va a ir respondiendo a sus preguntas. Cristian dice. Ajá. Cristian dice. Yo aquí lo acompaño. Muchísimas gracias. Acuérdense a los que gusten, mañana en la conferencia, 17:40 de Argentina, ahí en lo que es
Humanidad Unida, y nos encontramos allá los que gusten. Así que, Claro, bueno, en muchísimas Facebook. gracias. En Así Facebook. es, en la página. Mil gracias, Cristian. Hasta Bye. luego, chau, chau. Chao.